El Palacio de los Espejos Eternos dominaba el horizonte como una corona de fuego solidificado, sus agujas capturando la luz simultánea de 3 soles distintos y desvaneciéndola en cascadas de color sobre la ciudad más antigua del universo conocido. 10.000 años de dominio absoluto habían pasado entre esas paredes. 10.000 años sin que ningún enemigo se atreviera siquiera a acercarse. Marcus Cole respiró hondo y trató de que su expresión no revelara lo que sentía por dentro. No lo logró. Los Belry eran todo lo que las historias decían y más. Medían casi 2,5 metros, con una piel que parecía obsidiana viva y ojos del color del oro en su punto de fusión. Cada movimiento que hacían parecía coreografiado por algún dios del equilibrio y la gracia. Cuando hablaban, sus voces no sonaban como lenguaje, sonaban como composiciones musicales. Todo en ellos comunicaba una sola verdad: eran superiores, lo sabían, y no se molestaban en ocultarlo. La emperatriz Cirilit ocupaba su trono como si hubiera nacido dentro de él, como si el cristal macizo del que estaba tallado hubiera crecido a su alrededor durante siglos. Era hermosa con la frialdad de una tormenta de hielo, perfecta con la precisión de algo que nunca fue diseñado para ser amado, solo admirado desde la distancia. Sus ojos dorados estudiaron a Marcus de la misma manera en que un naturalista examinaría un espécimen desconocido, con curiosidad clínica y cero emoción. ¿Este es el humano?, preguntó. Su voz no necesitó elevarse para llenar cada rincón del salón. El embajador terrestre inclinó la cabeza en una reverencia profunda. Así es, vuestra eterna majestad. Marcus Cole, ofrecido como símbolo viviente de la amistad entre nuestros pueblos. Marcus conocía la traducción real de esas palabras: rehén. La confederación terrena era joven, pequeña y vulnerable. El imperio Belry era antiguo, enorme y devastador. Alguien había decidido que la mejor manera de mantener la paz era enviar a un soldado sin importancia a servir los caprichos de una emperatriz alienígena. Ese soldado era él. Cirilit descendió de su trono con la elegancia de quien nunca ha necesitado apresurarse en toda su existencia. Rodeó a Marcus lentamente, examinándolo desde cada ángulo posible, como si estuviera evaluando una compra que no estaba del todo segura de querer. Luego extendió un dedo con garras y lo apoyó suavemente en la mejilla de él. Tan frágil, murmuró. La piel casi transparente. Los huesos que casi se pueden ver. ¿Es así toda tu especie, o eres un ejemplar especialmente delicado? Somos más resistentes de lo que aparentamos, majestad. La corte estalló en risas. Cirilit sonrió, pero era una sonrisa sin calor, sin contacto real. Me quedo con este, anunció al salón. Será mi consorte personal. Nadie aplaudió. Nadie protestó. Para ellos, era tan natural como adoptar una mascota exótica de algún planeta remoto. Y Marcus, en ese momento, comprendió exactamente cuál sería su posición en ese palacio. No un aliado. No un invitado. Una curiosidad viviente. Un objeto de entretenimiento. Aceptó de todas formas. No había otra opción. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de humillación sostenida, envuelta en seda y perfume y lujo. Marcus tenía habitaciones que habrían hecho llorar de envidia a cualquier monarca terrestre. Comía ingredientes que no existían en ningún catálogo científico humano. Dormía sobre superficies que parecían haber sido diseñadas específicamente para abrazar el cuerpo humano. Y cada día, sin falta, alguien le recordaba que nada de eso lo convertía en alguien. Cirilit lo llamaba su sombra pequeña. Lo mantenía de pie junto a su trono durante las audiencias imperiales, como un detalle decorativo que había decidido que era divertido incluir en la sala. Cuando llegaban visitantes de otros mundos, lo señalaba con el mismo tono con que se describen las curiosidades de un museo. Observen a mi humano, decía. Necesitan dormir cada ciclo completo de sol. ¿Pueden creerlo? 1/3 de su vida, inconscientes. Completamente vulnerables. Las risas siempre llegaban. Marcus nunca movía ni un músculo de su cara. Lo que hacía que todo fuera particularmente insoportable era que Cirilit no era cruel en el sentido que Marcus había conocido. No lo castigaba. No lo amenazaba.
Simplemente no lo consideraba real del mismo modo en que uno no considera real a un pájaro que canta en una jaula bonita. Era un objeto animado. Entretenido, a veces. Irrelevante, siempre. Una noche, en el jardín privado donde las flores emitían melodías suaves al ritmo del viento, la emperatriz le ordenó que le hablara de la tierra. Marcus habló. De los océanos que cubren la mayor parte del planeta. De los bosques que respiran y los desiertos que guardan silencio. De las ciudades que nunca duermen, llenas de millones de vidas moviéndose en una cacofonía organizada que los humanos tienen la audacia de llamar civilización. Cyrilith escuchó con la paciencia de alguien esperando que termine una canción conocida. Luego arrancó una de las flores cantoras y la sostuvo mientras se apagaba. Suena primitivo, dijo. Pintoresco, quizás. Pero tu civilización entera es más joven que algunos de los árboles de este jardín. ¿Qué logros puede presumir algo tan nuevo? Marcus pensó en los humanos que habían cruzado océanos en embarcaciones de madera sin saber qué había del otro lado. Pensó en los que pusieron pie sobre la luna con tecnología menos sofisticada que los dispositivos cotidianos de su época. Pensó en cada vez que algo había intentado extinguir a la humanidad y la humanidad había dicho que no. Sobrevivimos, respondió simplemente. Cyrilith rió con suavidad. Toda especie sobrevive, pequeña sombra. Hasta que deja de hacerlo. El banquete del cuarto mes reunió a representantes de docenas de mundos en el gran salón del palacio. Era el tipo de evento que los Belry organizaban para recordarle a la galaxia quién mandaba, una demostración de poder envuelta en música y comida extraordinaria. El general Dalbex encontró a Marcus junto a una columna durante la celebración. Era enorme incluso según los estándares Belry, y sus ojos dorados ardían con un desprecio que no se molestaba en disimular. La mascota de la emperatriz, dijo. Me han contado que los humanos creen ser valientes. ¿Te gustaría demostrar si eso es verdad? Marcus no respondió. Había aprendido que el silencio desconcertaba más que cualquier palabra. Una prueba sencilla, continuó Dalbex. Abriré mi mente contra la tuya. Presionaré tu conciencia con mis pensamientos. Todo lo que tienes que hacer es resistir durante un minuto. Si sobrevives sin colapsar, admitiré públicamente que los humanos no son completamente insignificantes. La corte se congregó a su alrededor como atraída por un imán. Cyrilith observaba desde su trono con una expresión de curiosidad moderada, la misma expresión con que se asiste al número menos interesante de un espectáculo de variedades. Marcus asintió. Los Belry poseían capacidades telepáticas naturales. Los humanos, naturalmente, no tenían ninguna. Esto no era una competencia, era una ejecución pública programada para finalizar en exactamente 60 segundos con la humillación completa de Marcus Cole. Lo que Dalbex no sabía era que Marcus no iba a intentar resistir con habilidades que no poseía. Iba a resistir como siempre lo habían hecho los humanos cuando se enfrentaban a lo imposible, sin técnica, sin ventaja, y con una obstinación que rozaba lo irracional. Cerró los ojos. La presión llegó de inmediato, como si alguien introdujera una mano dentro de su cráneo e intentara remodelarlo desde adentro. Era física y mental al mismo tiempo, aplastante, específicamente diseñada para borrar la voluntad. Marcus se concentró en su respiración. Nada más. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Dejó que la presión pasara a través de él en lugar de chocar contra ella. Pensó en el olor a tierra mojada después de lluvia. En el sabor específico del café a las 6 de la mañana. En la voz de su madre diciéndole que ya era tarde, que debería dormir. 1 minuto pasó. Luego 2. Luego 5. Dalbex abrió los ojos. Tenía sudor en la frente, algo que Marcus jamás había visto en un Belry. La multitud murmuró, confundida, porque nadie estaba seguro de que acababa de presenciar. Marcus tenía la nariz sangrando y sentía que la cabeza era un globo a punto de explotar. Pero estaba de pie. Y no se había rendido. Dalbex no dijo una sola palabra. Se dio la vuelta y se marchó. Marcus se limpió la sangre y miró hacia el trono.
Los ojos dorados de Cirilit lo observaban con una expresión nueva, algo que aún no era respeto pero que ya no era solo diversión. Interesante, dijo en voz tan baja que casi nadie la oyó. Los meses en el palacio le habían enseñado a Marcus algo fundamental sobre los Belry. Su arrogancia era también su punto ciego más grande. Confiaban tanto en su supremacía que dejaban las puertas abiertas, los archivos sin proteger y los pasillos nocturnos sin vigilar. Para ellos, la seguridad era un concepto teórico porque ningún enemigo razonable se atrevería a intentar algo. Así que mientras la corte lo ignoraba, Marcus caminaba. Cada madrugada, cuando los Belry descansaban, recorría los corredores del palacio y los memorizaba con la precisión de alguien que sabe que esa información puede salvarle la vida. Contaba pasos. Identificaba puertas. Anotaba que estaba custodiado y que estaba olvidado. Los sirvientes Morit, una especie de piel gris que los Belry habían conquistado siglos atrás y ahora trataban como parte del mobiliario, comenzaron a notarlo. Y Marcus, a diferencia de sus amos, se tomó el tiempo de aprender sus nombres. De agradecerles cuando le traían comida. De tratarlos como personas. La información fluyó en ambas direcciones. «Hay túneles bajo el ala este», le susurró una sirvienta llamada Ketuna mañana. Fueron sellados hace siglos. Nadie recuerda que existen. Marcus archivó la información y siguió caminando. Las noticias del exterior llegaban fragmentadas, pero Marcus tenía oídos entrenados para filtrar lo que importaba. El dominio Ctrani, una civilización que los Belry habían destruido y subyugado 3 siglos atrás, estaba generando incidentes en las fronteras. Pequeñas incursiones. Naves de suministro que desaparecían. Puestos de avanzada que dejaban de responder comunicaciones. La corte lo descartaba. Alimañas, decían. Ratas corriendo en la oscuridad. Marcus había sido soldado antes de ser diplomático. Y lo que veía en los reportes que los cortesanos dejaban sin proteger en sus tabletas no eran incursiones aleatorias. Era un patrón. 3 noches analizando los datos le dieron la certeza que necesitaba. Los Ctrani atacaban primero los repetidores de comunicación y las líneas de suministro, luego los puestos aislados. Cada ataque era ligeramente mayor. Cada ataque les enseñaba algo nuevo sobre las respuestas defensivas Belry. Alguien los estaba dirigiendo con inteligencia táctica sofisticada. Alguien que había tenido mucho tiempo para planear. Solicitó audiencia privada con la emperatriz. Cirilit lo recibió en su cámara de meditación, recostada sobre una plataforma flotante, con la apariencia de alguien que ha visto suficientes siglos como para no sorprenderse por nada. ¿Has venido a entretenerme, pequeña sombra? He venido a advertirle. Eso la hizo incorporarse. Marcus le mostró los diagramas, los patrones de ataque, las proyecciones. Los Ctrani no saquean, Majestad. Estudian. Estos ataques son pruebas sistemáticas de sus defensas. Están aprendiendo cuánto tiempo tardan sus flotas en responder, qué sectores considera prescindibles, cómo reacciona su cadena de mando bajo presión. Cirilit tomó la tableta y la sostuvo exactamente 3 segundos antes de devolvérsela. ¿Pretendes entender la guerra mejor que mis generales? Pretendo que alguien le preste atención al patrón. Por un instante, algo se movió en sus ojos dorados. Luego desapareció. Destruimos sus flotas, Marcus. Quemamos sus mundos. Son una sombra de lo que fueron. No tienen la fuerza para amenazarnos seriamente. Las sombras también pueden herir. Cirilit extendió el mismo dedo con garras de siempre y lo deslizó por su mejilla. Un gesto que ya se había convertido en algo entre costumbre y mensaje. Por eso te conservo, murmuró. Eres tan serio. Tan preocupado. Deja la guerra a quienes saben de guerra. Busca algo con que entretenerte. Marcus salió de esa cámara con un peso frío instalado en el pecho. Lo había intentado. Ahora tenía que prepararse para lo que vendría de todas formas. Esa misma noche encontró la entrada de los túneles. Estaba oculta detrás de una grieta en la pared de un almacén que nadie visitaba. Al otro lado había oscuridad,
polvo acumulado durante siglos y paredes cubiertos de inscripciones en un idioma que los Belri modernos ya no usaban. Y más que eso, había una red completa de pasajes que conectaban el palacio con las alcantarillas antiguas, los sótanos olvidados y varias salidas más allá de las murallas de la ciudad. Alguien, miles de años atrás, había construido exactamente lo que Marcus necesitaba ahora. Pasó las semanas siguientes preparando esos túneles con la meticulosidad de quien sabe que está organizando el único plan de emergencia disponible. Provisiones, agua, botiquines, armas tomadas de arsenales que nadie vigilaba porque ningún Belri concebía que alguien los vaciara desde adentro. Los sirvientes Morit le ayudaban sin hacer preguntas. Confiaban en él. Quizás porque habían aprendido que cuando alguien te trata como persona, merece algo a cambio. 3 meses después de su advertencia a Cirilit, el primer mundo colonia quedó en silencio. Cuando llegaron las naves de investigación, encontraron cenizas y un mensaje grabado directamente sobre la roca madre del planeta: los inmortales regresan. La corte reaccionó con indignación más que con miedo. Una colonia perdida era irritante, no catastrófico. El imperio tenía miles de mundos. Marcus leyó el nombre del líder de guerra Ctrani que aparecía en los reportes de inteligencia. Borit, el inmortal. Un comandante que había sobrevivido heridas letales en más de una docena de batallas documentadas, que había sido capturado por los Belri al final de la última guerra, que había pasado 50 años en sus prisiones más profundas. 50 años para soñar. 50 años para planear. 50 años para esperar el momento correcto. Marcus redobló sus preparativos. Trazó 3 rutas de escape distintas a través de los túneles. Memorizó cada paso de cada ruta. Instruyó a los sirvientes de confianza sobre qué hacer si llegaba la peor noche. Y cada noche, solo en sus aposentos, limpiaba sus armas robadas con la concentración de quien sabe que pronto las va a necesitar. La noche del solsticio carmesí, el cielo se tiñó de rojo y dorado mientras 3 lunas se alineaban sobre la capital. El gran salón del palacio resplandecía con luz y música. Los representantes de las familias nobles más importantes del imperio habían viajado desde todos los rincones del universo conocido para estar presentes. Era la reunión de la década. Marcus estaba en su lugar habitual junto al trono, y algo en el aire no cuadraba. Varios sirvientes habían faltado a sus puestos. El registro de presencia de las guardias tenía huecos que nadie había rellenado. Las flores del jardín, que siempre cantaban, llevaban 2 días en silencio. Cosas pequeñas. Cosas que se explican fácilmente. Marcus las había anotado todas. La primera explosión llegó a medianoche y atravesó el muro oriental como si fuera papel. La lluvia de cristal que siguió convirtió el gran salón en una trampa mortal en segundos. Las luces principales fallaron. La música se apagó. Y en la oscuridad, mientras el sistema de emergencia tardaba en activarse, se escuchó algo que ningún Belri había escuchado dentro de ese palacio en 10.000 años: el sonido de guerreros enemigos pisando sus suelos. Los Ctrani eran exactamente lo que los reportes describían y más. Casi 2,20 metros de pura masa construida para destruir, cubiertos de una armadura natural que desviaba los disparos de plasma como si fueran insectos. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad de emergencia mientras se abrían paso a través de la élite del imperio con una eficiencia aterradora. Marcus no esperó a ver más. Tomó a Cirilit por el brazo y la arrastró detrás de una columna mientras 3 rayos de plasma cruzaban exactamente donde ella había estado parada medio segundo antes. ¿Qué haces?, exigió ella. Su voz, incluso ahora, contenía más indignación que miedo. Salvarte la vida, respondió Marcus. Tenemos que movernos. Ahora. Soy la emperatriz. No huyo de nadie. Marcus encontró sus ojos dorados en la oscuridad y los sostuvo. Entonces mueres aquí. Tú eliges. Pero decide rápido. Algo se quebró en su expresión. Una fractura pequeña en 10.000 años de certeza absoluta sobre su propia invulnerabilidad. ¿A dónde?, preguntó. Lo que siguió fue diferente de todo lo que Cirilit había visto en sus 600 años de vida. Mientras ella había gobernado,
estudiado, meditado y contemplado, Marcus había caminado estos corredores. Los había memorizado. Los había convertido en un mapa interno tan preciso como cualquier plano arquitectónico. Guió a la emperatriz a través del caos como si el caos fuera terreno conocido. Pasillos de servicio que los Ctrani no conocían. Escaleras secundarias que no figuraban en ningún registro actual. Rutas que solo existían en la memoria de un hombre que había pasado meses aprendiendo que la ignorancia de sus captores era también una forma de libertad. 2 veces se encontraron con patrullas enemigas. Las 2 veces, Marcus actuó antes de que Cyrilit pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Ella lo observó después de cada encuentro con una expresión que nunca antes había necesitado usar, asombro genuino. La criatura suave, la pequeña mascota, la sombra divertida, se movía como depredador nacido para ello. Manos firmes. Puntería perfecta. Y en su rostro, no miedo sino una concentración fría y absoluta. Llegaron a la sala del trono cuando los sistemas de comunicación del palacio cobraron vida con un crujido metálico. Una voz llenó cada centímetro de espacio disponible. Profunda. Áspera. Cargada con el peso de décadas de odio destilado hasta su forma más pura. Emperatriz Cyrilit. Tienes hasta el amanecer. Ríndete y perdono tu ciudad. Niégate y quemo todo lo que alguna vez tuvo tu nombre. La transmisión terminó. El silencio que dejó atrás era de un tipo particular, el silencio de algo que se ha roto sin posibilidad de reparación. Marcus fue directo a las pantallas holográficas y lo que vio le confirmó todo lo que había temido. Cientos de naves de guerra en órbita baja. Puertos espaciales tomados. Centrales eléctricas controladas. Centros de comunicación bloqueados. El palacio estaba rodeado en todos los sentidos que la palabra puede significar. Se acabó, susurró Cyrilit. Por primera vez en toda la noche, parecía lo que era, antigua y sola y completamente perdida dentro de los símbolos de su propio poder. Todo ha terminado. Marcus revisó las pantallas una vez más y encontró lo que buscaba. El puente de los lamentos. Una pasarela ceremonial estrecha que conectaba el palacio interior con los distritos externos, construida para conmemorar alguna victoria de siglos pasados. El único acceso que los Ctrani todavía no habían cerrado. Y al otro lado, a 3 cuadras en la ciudad vieja, estaba la entrada de los túneles que él mismo había preparado durante meses de trabajo silencioso. Aún no ha terminado, dijo. Cyrilit lo miró. Hay una ruta de escape. Túneles antiguos bajo la ciudad que llevan más allá de las murallas. Desde allí puedes llegar a tus flotas leales y coordinar la respuesta. El imperio puede sobrevivir esta noche si tú sobrevives esta noche. ¿Y cómo llego a esos túneles? Los Ctrani están en todas partes. Marcus se acercó a los cuerpos de los guardias caídos que cubrían el suelo y comenzó a recoger lo que quedaba. Un rifle de plasma. Una pistola lateral. Una hoja ceremonial cuyo filo demostró ser sorprendentemente real. 2 granadas térmicas. Revisó cada arma con movimientos que eran pura memoria muscular. El puente de los lamentos, dijo. Los Ctrani aún no lo controlan, pero lo harán. Alguien tiene que mantenerlo abierto el tiempo suficiente para que tú lo cruces. Cyrilit procesó lo que él estaba diciendo. Lo procesó completamente, sin evasiones. ¿Tú solo? Preguntó. Alguien tiene que hacerlo. Morirás. Marcus consideró eso honestamente. Probablemente, concedió. El silencio entre ellos duró varios segundos. ¿Por qué? Preguntó ella finalmente. La pregunta pareció costarle algo. Te he tratado como a un objeto. Me he reído de ti delante de toda mi corte. Te he llamado mascota. ¿Por qué harías esto? Marcus pensó en el deber. En el honor. En la larga cadena de personas que habían venido antes que él, que habían hecho cosas difíciles por razones que a veces ni ellos mismos comprendían completamente, y que habían convertido a la humanidad en lo que era. Porque puedo, respondió. Porque alguien tiene que hacerlo. Y porque cuando todo esto termine, quiero que recuerdes que los humanos no son lo que creías que eran. Caminó hacia la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una última vez.
La entrada del túnel está en un edificio abandonado, 3 cuadras al norte del puente. Busca 3 círculos tallados en la pared. Los sirvientes conocen el camino. Confía en ellos. Luego se fue. Sin mirar atrás. Tenía un puente que sostener. El puente de los lamentos era exactamente lo que el nombre prometía. Estrecho, antiguo, flanqueado por columnas talladas con los rostros de héroes muertos hace milenios. Al otro extremo, los primeros guerreros Ktrani ya se reunían, docenas de ellos, moviéndose con la cautela de quienes no entienden completamente lo que ven. Lo que veían era un humano solo en medio del puente. El líder de la vanguardia se detuvo. Inclinó su enorme cabeza. Esto no tenía sentido táctico. Tenía que ser una trampa. Marcus levantó el rifle y disparó. El primero cayó antes de que el sonido del disparo terminara de rebotar en las columnas. 4 más en los siguientes 5 segundos. Entonces la racionalidad Ktrani cedió ante el instinto y cargaron todos juntos. Lo que siguió fue una clase magistral en el arte de convertir una desventaja geométrica en ventaja táctica. El puente era demasiado estrecho para que el número importara. Los Ktrani podían enviar docenas, pero solo llegaban de a pocos, y cada cuerpo caído se convertía en obstáculo para el siguiente. Marcus retrocedía de columna en columna, cambiando ángulo de tiro constantemente, obligándolos a ajustarse, obligándolos a dividir su atención. El rifle se vació. La pistola tomó su lugar. Cuando la pistola se vació, apareció la hoja. Cuando la hoja se rompió, agarró una espada caída del suelo y siguió. Cuando no había nada más, peleó con piedras, con puños, con la geometría del espacio reducido que convertía su tamaño inferior en movimiento más rápido, en ángulos que los cuerpos más grandes no podían imitar. El puente se fue cubriendo de un color que mezclaba el violeta de la sangre Ktrani con el rojo de la suya propia, y Marcus notó en algún momento indefinido que se estaba riendo. No era un sonido completamente cuerdo. Los comandantes Ktrani enviaron escuadrón tras escuadrón. Cada escuadrón encontró al humano todavía de pie entre sus muertos. Finalmente, sin entender qué clase de cosas se enfrentaban, se retiraron para reagruparse. Marcus estaba solo entre los cuerpos. El brazo izquierdo colgaba en un ángulo que los brazos no deberían alcanzar. 3 cortes profundos le atravesaban el pecho. Algo dentro de él sangraba de una manera que le preocupaba. Un ojo completamente cerrado por el hinchazón. Contó los caídos y perdió la cuenta después de 200. Una figura solitaria apareció en el extremo opuesto del puente. Esta era diferente a todas las demás. Más grande, llena de cicatrices, con una armadura cubierta de los trofeos de 100 batallas distintas. Avanzó solo, sin prisa, mientras sus soldados se mantenían perfectamente quietos a su espalda. Borit, el inmortal. Humano, dijo. Su voz era piedra contra piedra. Eres tú quien bloquea mi camino. Marcus intentó responder y tosió sangre. Se limpió la boca con el dorso de la mano y lo intentó de nuevo. Parece que sí. Borit miró la extensión de muertos que cubría el puente de extremo a extremo. Su rostro con cicatrices mostraba algo que llevaba décadas sin aparecer en él. He conquistado sistemas completos. He derrotado a generales, emperadores y campeones de 23 especies distintas. Nunca he visto nada semejante a esto. Marcus sonrió con los labios ensangrentados. Apenas estoy calentando. Borit rió. Un sonido que venía de muy adentro. Apenas puedes mantenerte de pie. Has perdido demasiada sangre. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por la emperatriz que te trató como animal de compañía? Por todos los que están detrás de mí, dijo Marcus. Ella, los sirvientes, los civiles de la ciudad. Cada minuto que sostengo este puente es un minuto más que tienen para ponerse a salvo. Eso es lo que hacemos los humanos. Borit desenvainó su espada. Era casi tan larga como Marcus era alto. Entonces muere como guerrero. Te lo has ganado. Dio un paso adelante. El cielo rugió. Ambos miraron hacia arriba al mismo tiempo mientras la atmósfera se convertía en fuego.
Docenas de naves de guerra Belry atravesando la capa de nubes con todas las armas activas, cayendo sobre la flota Ctrani con la furia concentrada de un imperio que acaba de entender que su capital está en llamas. Las explosiones sacudieron la ciudad. Los canales de comunicación Ctrani estallaron en órdenes desesperadas. La invasión, perfectamente planificada durante años, se disolvió en caos en cuestión de minutos. Borit miró el cielo un largo momento. Luego volvió a mirar a Marcus. «Lo sabías». «Esperaba», corrigió él. Entonces las rodillas de Marcus cedieron. Cayó y no se levantó. Lo último que procesó antes de que la oscuridad lo tomara fue la voz de Borit, vieja y rota y llena de algo que se parecía mucho al asombro. «¿De qué material están hechos ustedes?». 3 semanas después, Marcus abrió los ojos en una cámara médica rodeada de tecnología curativa que había tenido que reconstruir la mitad de sus órganos internos. Ket estaba a su lado. «La emperatriz está a salvo», dijo la sirvienta en voz baja. «Escapó por los túneles. Llegó a la flota de refuerzo personalmente y les indicó los puntos de ataque exactos. La invasión fracasó. El imperio sobrevive». Marcus cerró los ojos. Suficiente. Cuando despertó de nuevo, el cuarto olía a flores cantoras y estaba lleno de regalos de procedencias que no reconoció. Cirilit estaba sentada junto a la ventana, mirando la puesta de sol a través del cristal. Cuando se giró y vio que él estaba despierto, cruzó la habitación y se sentó en el borde de su cama. En 600 años, nunca había visto a nadie sentarse en la cama de alguien que no fuera su igual. «Los médicos contaron 287 guerreros Ctrani en el puente», dijo. «Los mataste a todos tú solo. Tuve ayuda de la arquitectura». Una sonrisa genuina cruzó su rostro. No la fría y calculada de siempre. Una real. «He vivido 6 siglos», dijo en voz baja. «He visto guerreros, estrategas y héroes de 20 especies distintas. Creí entender lo que significa el coraje. Creí que era una cuestión de poder, de capacidad, de fuerza física o mental». Lo miró. «No entendí nada. Tú me enseñaste qué significa en realidad. No poder. No conquista. Mantenerse de pie cuando todo, absolutamente todo, te dice que ya no hay razón para seguir haciéndolo. Es lo que hacemos los humanos», dijo Marcus. «Sí. Empiezo a comprenderlo». Extendió la mano y tomó la de él con una delicadeza que reconoció como algo nuevo en ella. «Cuando te hayas recuperado, me gustaría que permanecieras en la corte. No como consorte ni como rehén. Como consejero. Como alguien cuya opinión importa y cuya presencia tiene valor real. Como amigo, si pudieras aceptar eso de alguien que te trató tan mal». «Lo pensaré», dijo Marcus. «Es todo lo que pido». Se inclinó y presionó sus labios contra su frente. En la cultura Belry, ese gesto tenía un nombre preciso. Era la señal del respeto profundo entre iguales. «Descansa, Marcus Cole. Te lo has ganado». La recuperación duró meses y dejó marcas permanentes. El brazo izquierdo nunca recuperó toda su fuerza. Las cicatrices cubrían su cuerpo como un mapa de aquella noche interminable. Cojeó durante semanas antes de poder caminar normalmente de nuevo. Pero sanó. Los humanos siempre sanaban. La corte que encontró al regresar era diferente de la que había dejado. Los nobles que se habían reído de él ahora inclinaban la cabeza a su paso. Los guerreros que lo habían llamado frágil buscaban sus consejos sobre estrategia. Los sirvientes Morit caminaban más erguidos, tratados con más consideración que antes, porque un humano les había demostrado que era posible. El general Dalbex lo encontró una noche en los jardines. Se quedó en silencio durante un tiempo largo. Luego dijo: «Me equivoqué sobre tu especie. Lo siento. Somos fáciles de subestimar», respondió Marcus. «Somos pequeños. Somos blandos. Nos rompemos con facilidad. Sin embargo, no permanecen rotos. No. No lo hacemos». Años después, un joven noble Belry le hizo la pregunta que todo el mundo quería hacerle desde aquella noche. «¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo mantuviste ese puente solo contra todo un ejército?» Marcus pensó en la sangre. En el dolor.
En el momento exacto en que supo que probablemente moriría allí y decidió que eso no cambiaba nada. No pensé en ganar, dijo finalmente. No pensé en sobrevivir. Solo pensé en el siguiente momento. El siguiente paso. La siguiente respiración. Cuando dejas de preocuparte por el final, descubres que puedes seguir mucho más de lo que creías posible. El noble asintió despacio. Pero tenías miedo. Aterrorizado, confirmó Marcus. Cada segundo de esa noche. Entonces, ¿cómo continuaste? Marcus miró por la ventana el cielo púrpura donde 3 soles se hundían lentamente sobre la ciudad de cristal. El coraje no es la ausencia de miedo, dijo. El coraje es seguir cuando el miedo te dice que pares. Es un paso más cuando ya no te quedan fuerzas. Un momento más cuando estás seguro de que es el último. Una respiración más cuando ya no crees que sea posible. Hizo una pausa. Los humanos no somos los más fuertes de esta galaxia. No somos los más rápidos, ni los más inteligentes, ni los más avanzados. Pero puedes derribarnos 1000 veces y nos levantaremos 1001. No porque seamos imposibles de quebrar, sino porque cuando nos quebramos, volvemos a unirnos y seguimos. El noble lo miró en silencio. Eso, dijo lentamente, da miedo. Marcus se levantó y sonrió. Bien. Recuerda esa sensación la próxima vez que tengas ganas de subestimar a un humano. Se alejó entre las flores cantoras mientras el Palacio de los Espejos Eternos captaba los últimos rayos del día y los convertía en luz. La guerra había terminado. El imperio sobrevivía. Y la galaxia había aprendido algo que no olvidaría fácilmente. Los humanos eran pequeños. Los humanos eran frágiles. Los humanos se rompían. Pero nunca dejaban de levantarse.